911, ¿dónde es su emergencia? Muchas gracias por acompañarnos este 9 de octubre del 2019 al Rescate del Alma. Nuestro texto lema es el Salmo 9:11, que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Agape, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, México, en Ignacio de la Llave 1002. Tenemos la bendición de traerle a usted la palabra de Dios para seguirla estudiando y encontrar edificación, fortaleza, esperanza, consuelo, en el Señor también, exhortación para nuestras vidas y comprender que lo que el Señor quiere siempre es nuestro bien. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Vamos a aferrarnos a Él y a la palabra de Dios. Hoy concluiremos en esta parte de Nehemías capítulo 9 hablando de no más espectadores, sino hijos e hijas de Dios. Ese es el tema que estamos tratando en Nehemías 9. Si el Señor lo permite, continuaremos con estos puntos. También quiero pedirle que por favor se comunique con nosotros por dos razones, las dos razones de siempre, porque queremos servirle a usted. Para eso existimos en este programa. El cristiano para eso existe, para servir y no para ser servido. Gracias a Dios tenemos esta bendición. Primero, si usted tiene alguna petición, si usted tiene alguna preocupación, si usted está atrapado por enredaderas de malas amistades o de miedo o de alguna enfermedad, queremos rogarle a Dios para que conforme su voluntad, no en nuestra boca, sino conforme su voluntad, encuentre usted la respuesta para su vida y usted se aferra al Señor. Por favor, también hay que buscar a Dios de corazón, siguiendo lo que el Señor nos dejó, para no ponerle estorbo nosotros mismos a nuestras oraciones. Primero, escríbanos por favor en vivo. Estamos ahorita transmitiendo en vivo ahorita este miércoles en la mañana, gracias a Dios, con esta lluvia aquí en Coatzacoalcos, gracias a Dios, bendita lluvia. Y segundo, quiero pedirle que por favor también se comunique con nosotros para que con mucho gusto, con el texto que usted nos comparta, con ese terminaremos el programa de hoy, si Él nos da vida. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez, pastor adjunto de la Iglesia Agape. Le invito a quedarse a buscar a Jesucristo, nuestro rescatista bendito. Que Él esté con usted. 911, ¿dónde es su emergencia? No más espectadores, sino hijos e hijas de Dios. Gloria a Dios. ¿Alguna vez usted ha conocido a alguien que solamente busca a Dios cuando tiene problemas, cuando el agua llegó al cuello, cuando no tiene más escapatoria, cuando quizá ya tomó malas decisiones o hizo todo mal? Y pues parece que lo que necesita, lo único que lo puede salvar es un milagro, y bueno, busca a Dios ahí. Y Dios nos atiende muchas veces, ¿no es cierto? Pero conoce a otro grupo, no del mismo número por supuesto, pero que una vez que Dios les responde, una vez que Dios en su misericordia les devuelve la paz, una vez que Dios obra en su familia para que haya reconciliación o les provee trabajo, simplemente se olvidan de Dios. No más buscan a Dios hasta el siguiente problema, hasta la siguiente vez que tengan una situación difícil en su hogar. ¿Conoce a alguien así? No podemos ser así. Si seguimos así, no sé si nosotros somos así con Dios. Y cuando estamos en problemas, le prometemos muchas cosas al Señor. Le prometemos que ya nos vamos a portar bien, que vamos a buscar más a Dios, que vamos a asistir más al Señor, que vamos a orar más, que vamos a servirle, que ya vamos a tratar mejor a la familia, que vamos a ofrendar, no sé. Y una vez que pasan los problemas, nos olvidamos de Dios. Si alguna vez usted ha pasado esto, en el cual alguien lo busca solamente por cuando tiene problemas, y una vez que acaban los problemas simplemente se olvida de usted, sabemos cómo se siente, y pues esas personas solamente son interesadas con nosotros. El problema está que a veces así tratamos a Dios, y sin embargo, cada vez que nosotros buscamos a Dios, Él en su misericordia, su divina misericordia, nos trata como hijos. Pero si vivimos así, ¿sabe qué? Volveremos a caer en problemas.
Porque aunque estamos cerca de la bendición de Dios y aunque sabemos dónde está la respuesta del Señor, no la disfrutamos ni nos comprometemos con seguirlo a Él. Solamente somos espectadores, seguimos a Dios de lejos, en lugar de comportarnos y vivir en medio de todas las bendiciones de Dios constantemente, en su gracia, caminando como Él quiere. Ese es el tema que estamos tratando. Esdras, que es el que aparece en Nehemías capítulo 9 y 8, le dicen al pueblo de Israel que por fin está unido una vez que regresaron ellos de haber sido conquistados y exiliados. Regresan, gracias a Dios, por medio de Esdras, de Nehemías y de Zorobabel, regresan a casa. Pero lo que quiere Esdras, lo que quiere Nehemías, no es que solamente digan, oh, Dios nos bendijo, una vez que acaban los problemas, podemos volvernos a olvidar de Dios. Que era un ciclo que había entrado el pueblo de Israel y aún hasta hoy mucha gente así hace. Dios los bendice abundantemente y la gente en el pueblo de Israel se acostumbra a sus bendiciones y se vuelve malagradecidos, cree que merece las bendiciones y se aleja del Señor, le pide a otras personas espiritualmente, se encomienda a otros, busca a otros dioses y bueno, se aleja del Señor. Y por supuesto, lo que más ofende al Señor, el pecado que más ofende al Señor, que lo hemos dicho varias veces en nuestro programa, es la idolatría. Bueno, a caer en ese pecado vienen las consecuencias, y una vez que vienen y sufren por sus consecuencias, merecidas consecuencias, Dios es justo, claman a Dios desde su agonía, desde su sufrimiento, y Dios les contesta y les devuelve la paz. Claro, hay sufrimiento y mucha gente paga por sus pecados, por supuesto, ante los exilios, así es. Y Nehemías y Esdras no querían más eso, querían que fuera un pueblo comprometido con el Señor, que no provocaran a ira a Dios, que no fueran ingratos con Dios, y es exactamente lo que tenemos que aprender. ¿Qué significa ser hijos e hijas de Dios? Y estábamos diciendo varios puntos en los dos programas anteriores. Significa reconocer, punto A, que solamente Dios merece adoración, nadie más. B, significa que Él levanta de la esclavitud, no los hombres espiritualmente, no el sol, no la suerte, sino Dios. Que C, significa reconocer que es nuestro creador, el cristiano, el pueblo del Señor, somos creacionistas. Bien. D, guarda su pacto con nosotros, en Él todas las promesas en Él son sí, en Él son amén. E, puede solucionar nuestra aflicción si Él quiere, en su voluntad. Y en el caso de Esdras y Nehemías lo habían visto, y en el caso de usted también. Bien. F, abre camino de libertad cuando todos estamos rodeados, cuando creemos que no hay más esperanza, cuando estamos a punto de desvanecernos y dejarnos que el mar nos trague de problemas. El Señor puede abrir un camino de libertad, eso lo hace el Señor. G, da mandamientos rectos, verdaderos y buenos. Todos los mandamientos del Señor son para nuestro bien, son de bendición, son queriendo edificar, son a favor de la vida. H, sacia nuestra hambre, gracias a Dios. Todos los días el Señor nos da, y al pueblo de Israel, Esdras le está recordando que durante 40 años Dios les proveyó en el desierto y les sigue proveyendo hasta el día de hoy. Y significa reconocer que solo Dios perdona bendiciendo. Estos últimos 3 puntos los vimos el programa pasado. Significa reconocer que solo Dios perdona bendiciendo. Así es, aunque estamos a veces errando y pecando, Dios en su misericordia no nos quita la vida ni nos quita todas sus bendiciones. Aún el Señor nos tiene misericordia. J, significa reconocer que solo Dios sustenta aún en el desierto, en los problemas, donde nos sentimos abatidos, donde a veces huimos porque hemos fracasado o estamos en bancarrota o echamos a perderlo todo. Aún Dios ahí nos puede sustentar, como hizo en el pueblo de Israel, proveyéndoles maná y proveyéndoles agua en el desierto durante 40 años. K, el último punto que vimos en el programa pasado, significa reconocer que solo Dios reparte pródigamente. Es la mano del Señor que reparte bendiciones. Nadie más da bendiciones, solamente Dios. Los hombres no damos bendiciones, las mujeres no podemos bendecir, nuestra boca no da bendiciones, es Dios si Él quiere conforme su voluntad. No podemos ser más espectadores. Vivamos en las bendiciones del Señor, hagamos las nuestras por herencia como cristianos, como pueblo del Señor. Al aceptar a Jesucristo encontramos esta bendición. ¿Qué significa ser hijos e hijas de Dios? Continúo en esta lista preciosa de Nehemías capítulo 9. Punto L. Significa reconocer que solo Dios une a su pueblo. Dice Nehemías 9:23. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla.
Esa es la primera parte del pasaje. Dios logró este milagro. Le prometió a Abraham que iba a multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y bueno, el Señor lo cumplió. Al menos al salir del pueblo de Israel, de Egipto, eran 600,000 hombres, dice la Biblia, 600,000 hombres. Si decimos que por cada hombre tenía una esposa, bueno, eran 1,200,000. A veces tenían más esposas. Si decimos que por cada matrimonio había un hijo, que no había INEGI, entonces no creo que hayan tenido un hijo. Bueno, si decimos que por cada matrimonio había un hijo, eran 1,800,000. Fácil, eran 2 millones de personas cuando salen de Egipto. Gloria a Dios. Y hasta el día de hoy sigue creciendo la nación judía. Bien, el Señor de los judíos, de la nación judía, viene la salvación, porque Jesucristo nació, aunque Él es eterno, en carne. Él nació del pueblo judío. Y éramos nosotros los extranjeros, éramos nosotros los gentiles, éramos ajenos a las promesas de Dios. Y si alguien quería en verdad buscar al Señor, tenía que ser judaizado, tenía que ser circuncidado, tenía que guardar la ley, tenía que comportarse como un judío. Pero ahora, en la gracia, Dios es el que nos une. Jesucristo hizo un pueblo, y no es la iglesia, no es los judíos, sino es su iglesia. Dice Efesios 2, 11 al 19, que está ahí en nuestra imagen. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo los gentiles, en cuanto a la carne, los extranjeros, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. A veces en tono de burla se les decía así, incircuncisos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, sin la promesa, sin el ungido, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, en la gracia, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, dice el apóstol Pablo, habíais sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Qué precioso es este versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estabais cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Gloria a Dios por este pasaje. Jesucristo es nuestra paz. Él unió a los hebreos del pueblo judío con los extranjeros en la fe, en Él, porque es el único camino al Padre. Y entonces encontramos que Él es nuestra paz en su iglesia. El Señor logró unirnos espiritualmente así. Piense, yo espero que usted busque al Señor. Así es que si usted busca al Señor, usted y yo somos hermanos. Si usted es cristiano, somos hermanos. Él es el que nos une. A veces hay personas que de otra manera no se hubieran nunca conocido si no hubiera sido por Cristo. Y bendito sea el Señor, que muchas veces cuando nos unimos a Cristo encontramos amistades nuevas, eternas, de bendición, edificantes, que nos dicen la verdad, cristianas como debe de ser. Otros en esta familia de la fe, una vez que buscan al Señor, encuentran pues la que es su novia, su novio, y se casan y engendran hijos. Bendito sea Dios, el Señor les da esa bendición. A veces vienen sin haber sido cristianos, vienen al Señor y el Señor confirma sus matrimonios y les da solución. Dios lo puede hacer. Él nos une, Él es el que nos une. Pongamos nuestra mirada en el Señor. Quitemos, si Él quitó la separación, quitemos también nosotros todos aquellos problemas que entre iglesia puede existir. Que podamos nosotros ser lo suficientemente maduros como cristianos para comprender cuando estamos mal, para pedir perdón cuando estamos mal y para poder aceptar también cuando alguien nos pida perdón, que dejemos nuestro orgullo y dejemos de pensar, pero es que fue tan grave y me la debes así. Bueno, el Señor nos ayude a perdonar y a seguir adelante. No podemos ser enemigos entre nosotros. A veces hay hermanos de otras iglesias cristianas, pero son nuestros hermanos y podemos saludarlos como hermanos. Gracias a Dios, si creen que Jesucristo es el Hijo de Dios y que en Él está la salvación y creen en un Dios trino, alabado sea el Señor, estamos pensando lo mismo. Para ser parte del pueblo de Dios, necesitamos reconocer que Jesucristo es nuestra paz. Donde hay paz, el Señor es honrado.
No puede haber una iglesia con problemas ni con divisiones, que el Señor nos ayude a resolverlos. Yo sé que probablemente usted podría decir, no, pero es muy fácil decirlo. Bueno, cada iglesia ha tenido momentos delicados, pero siempre con la ayuda de Dios está la solución. Que el Señor nos ayude a aferrarnos al Señor para que no se pierda nadie, para que nos fortalezcamos en Él y crezca su obra siempre. Él nos hizo uno. Por eso, como hijos e hijas de Dios, haya bendición y podamos comportarnos así. El que nos une es Él. Él los multiplicó y Él nos une. Él es nuestra paz. Siguiente. No más espectadores, sino hijos e hijas de Dios. ¿Qué significa ser hijos de Dios? Bueno, yo lo puse así, punto M. Significa reconocer que solo Dios devuelve a su pueblo lo que había perdido, o cuando se había perdido. Eso logra el Señor. Dice Nehemías 9, 24 y 25, escrito está: y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y los humillaste delante de ellos, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes, y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas, tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron y se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Gloria a Dios. Nehemías y Esdras es el que está hablando, están recordando lo que el Señor había hecho durante su movimiento durante el Éxodo. Y el Señor, como saliendo del Éxodo, entraron a Canaán y recuperaron la tierra que por heredad era de ellos. Cuando ellos regresan después de haber sido llevados vivir 4 siglos en Egipto, se dan cuenta que cuando regresa a Canaán es una tierra tan próspera, pero que es tan codiciada por muchas naciones como las que acabamos de leer ahí. También los heteos, los jebuseos, los cananeos, todos estaban ahí. Bueno, y a través de Josué y de Caleb logran conquistar gran parte de la tierra. Luego con Saúl avanzan un poco más, con David logran más, y con Salomón terminan de conquistar todo lo que el Señor les había dado. Gloria a Dios por ese rayo. Pero mientras que ellos estaban llegando, el Señor les devuelve lo que habían perdido. El Señor sabe qué cosa le corresponde a cada quien, y el Señor no deja a su pueblo con las manos vacías. El pueblo es el que pierde las bendiciones de Dios por ser rebelde, eso sí es cierto. Como un joven, como un muchacho que su padre lo quiere dar premios, ha ahorrado un poquito para comprarle, pero el muchacho se ha portado mal, ha sido un desastre, ha sacado malas calificaciones, ha golpeado quizás a su madre. ¿Cómo voy a premiar a un muchacho así? No significa que el padre no lo ame, significa que tiene que darle un trato diferente al que él quería, de corrección. Bueno, Dios permitió que pasaran la esclavitud porque se habían alejado del Señor y se habían acomodado a vivir en Egipto cuando su casa era Canaán. La pregunta es, ¿no seremos nosotros así? ¿No seremos nosotros los que a veces perdemos las bendiciones de Dios? Piense, a lo mejor hemos fracasado, a lo mejor tenemos cicatrices en nuestro cuerpo y en nuestro corazón, a lo mejor nos hemos sentido en bancarrota en algún momento. Pues no fue culpa de Dios, fue culpa de nuestras malas obras, pero con la ayuda de Dios hay esperanza, y Él puede devolvernos con su bendición todo aquello que pensábamos que estaba perdido, como la armonía familiar, como la paz en el corazón, como sus bendiciones. Dios puede unir familias, por supuesto que el Señor lo puede hacer. A veces en el trabajo hay gente que hace algo malo, no sé, roba, ofende, lastima, entre compañeros y compañeras hay problemas, y tratos muy delicados que no voy a mencionar aquí, y se crea una mala fama, de manera que si uno va a un trabajo diferente, pues ¿qué cartilla de recomendación va a tener? Simplemente pues no. Bueno, en el Señor Dios puede ayudarnos a comportarnos bien, porque de nada sirve tener una buena cartilla de recomendación si sigo haciendo desastre de trabajo en trabajo. Dios lo principal que quiere cambiar es nuestro corazón, y eso se logra cuando le entregamos al corazón al Señor. Hoy en la gracia Jesucristo nos rescata bondadosamente. Esa es la bendición del Señor. Dice Mateo 18, 10 al 14. Mirad, que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no dejará las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece
que la encuentra. De cierto os digo que se regocija más que por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, dice Jesús, no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Dios no quiere que se pierda ninguno de esos pequeños. Dios se ocupa de la oveja también descarriada. Se ocupa de las dos, no las abandona, no las deja a las 99 ahí a la deriva, no, las deja bien protegidas, por supuesto, en el redil y bajo el cuidado que corresponde. Pero el Señor se ocupa y va por la oveja que se ha perdido. ¿Nunca ha sido usted esa oveja? La oveja negra, no sé si alguna vez usted se ha sentido. No sé si alguna vez ha tenido que huir, o estando allá lejos de la bendición del Señor, se acuerda de Él ya que está muy mal, metido en el pecado, ya que se levanta después al día siguiente y hace cuentas diciendo: si ayer debí de haber estado en las cosas del Señor, y ¿qué estoy yo haciendo aquí? ¿Por qué estoy llevando la desgracia a mi familia, a mi matrimonio, a mi salud? ¿Por qué? ¿Nunca se ha sentido usted así? Espero que no. Pues si se llegara a sentir así, créame, necesitamos buscar la paz con Dios, pedirle perdón al Señor. Dios quiere devolvernos el redil. Su lugar está en la presencia del Señor, su lugar está en la iglesia. Cuando algún hermano llega a nuestra iglesia después de meses o años de haber asistido, siempre hay un hermano que lo escuché que le decía: hermano, tu lugar está aquí, qué bueno que estás, hermano, levántate, ánimo, hermano. Eso es lo que necesitamos nosotros, levantarnos, fortalecernos en el Señor. Dios no ha perdido la esperanza en nosotros, Dios no ha perdido el deseo de querernos ayudar, más que la esperanza. Dios no tiene esperanza. Dios, Él sabe lo que va a suceder, Él conoce el presente y el futuro. Bien, Dios siempre quiere bendecirnos, Dios quiere darnos su solución. Necesitamos nosotros ponernos en las manos del Señor siempre, porque en Él nos ama. El hombre Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pues era usted, era yo, y necesitábamos buscarnos en Dios, y Él nos encontró. Tito también habla acerca de esto, Tito 3, 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios, de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Gloria a Dios. Oh, qué difícil es encontrar bondad en las personas. A veces es puro interés o puro lucimiento, o por mero fastidio, para que me deje de estar molestando, simplemente le doy para que se vaya. Dios nunca ha sido así. Jesucristo es bondadoso hacia nosotros. Él quiere componer nuestra vida. Él lo puede hacer. Él nos ama no por nuestras obras. ¿Qué podemos nosotros ofrecerles si estamos nuestras obras manchadas de pecado, manchadas quizá de sangre, de lágrimas amargas por tanto tiempo de alejarnos del Señor, de dinero quizá de corrupción? ¿Qué podíamos nosotros ofrecerle al Señor? Bueno, nada, solamente un corazón así desgarrado y destrozado. Pero Él, por su misericordia, nos salvó, porque Él nos trata con bondad, como alguien que está herido, tirado en la calle porque se lo buscó por su error. Y el Señor expuso no solamente su tiempo, sino su vida misma, que Cristo murió por nosotros para darnos salvación. Esa es la bendición que encontramos en este versículo. Para ser parte del pueblo de Dios, necesitamos reconocer que en la bondad de Jesucristo fuimos nosotros rescatados, no por nuestras obras, no por los méritos de alguien más, no por la ley. La ley no es un camino de salvación, no, el único camino es Cristo, y por eso tenemos que aferrarnos a Él. Siguiente punto. No más espectadores, sino hijos e hijas de Dios. ¿Qué significa ser hijo e hija de Dios? Significa reconocer que solo Dios equilibra la severidad y la misericordia. Él lo hace así a tiempo. La severidad y la misericordia, su juicio y su bondad, el Señor y la misericordia la equilibra. Dice Nehemías 9, 26 y 27. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti. Tú les mostrabas bondad, pero se rebelaban contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas. Mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti.
e hicieron grandes abominaciones. Entonces justamente los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de los enemigos. Si usted conoce la historia, gloria a Dios, si usted conoce la historia del pueblo de Israel, sabe cómo era el pueblo durante el Éxodo, y hasta, bueno, siempre fue así. La verdad es que es algo que los hombres y las mujeres hemos hecho así, una manera de vivir de desgracias, en un ciclo en el cual cuando estamos en problemas clamamos a Dios, y una vez que se acaban los problemas nos olvidamos de Él. Y muchas veces cuando nos olvidamos de Dios, no solamente es que lo dejamos de buscar, a veces extendemos la mano a lo prohibido, a la idolatría, a la brujería y al pecado. Y en lugar de aprovechar esas bendiciones que Dios nos da con los mismos talentos y los mismos dones y la misma provisión y el mismo trabajo, el dinero que el Señor nos da, que hace algunos meses le pedíamos para que nos proveyera ante alguna necesidad, ante alguna deuda, el mismo dinero en lugar de eso lo ocupamos para pecar, para desgraciar nuestra vida. Eso es lo que hacía el pueblo de Israel. Dios los trataba con bondad, y una vez que se acababa el problema, a los pocos meses provocaban a ir al Señor, se rebelaban contra Él y le daban la espalda a Dios. En el Salmo 34, ayer tuvimos culto de oración, leíamos que el Señor, dice el rey David, que Dios dijo: buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová, buscad mi rostro, no busquen mi espalda, no quiero yo que busquen, o ni siquiera a mi lado, sino mi rostro, para que tengamos una relación de frente con el Señor sincera, como un padre y un hijo que debemos de buscar al Señor. Pero el pueblo de Israel le daba la espalda a Dios. ¿Alguna vez usted se ha peleado con alguien que ama y estando en cierta parte de ese problema, simplemente esa persona se para y se va y le da la espalda? ¿Qué siente usted? Ahora, si es su hijo y si es un niño, le dice espérate, y lo agarra uno y lo exhorta, lo exhorta como debe de ser. Puede haber falta de respeto. Si ante alguna ley se trata así, ante algún gobernador se trata así, y es una ofensa muy grave que de repente así se les trata y se les da la espalda como si fuera cualquier persona, debemos respetar nuestras autoridades. Así trataban al Señor. Y no solamente le daban la espalda, todavía dice: mataron a tus profetas. El Señor les enviaba misericordia, les enviaba hombres de Dios como Isaías, como Jeremías, Ezequiel y los profetas menores, y simplemente los olvidaban y algunos los mataron. En la época del rey Acab, él tenía una esposa que se llamaba Jezabel, que era quizá la mujer más perversa de la Biblia. Ella mataba a profetas del Señor y los perseguía, de manera que a su tiempo los pueblos de Dios estaba oculto, salvo Elías, que se levanta en el nombre del Señor, y el Señor defiende a Elías. Matan al pueblo de Israel, y una vez que se alejan del Señor y sus gobernantes se alejan del Señor y sufren terriblemente, bueno, se acuerdan de que tenían un Dios y claman al Señor, y el Señor en su bondad los escucha. ¿Cuántas veces por nuestros errores luego buscamos a alguien que hemos ofendido y simplemente esa persona dice: si te vi ni me acuerdo, no me importa lo que te pase, ya no me busques? Y llegamos con el corazón destrozado. Espero que nunca pase algo así. No me intereses. Dios no. Dios en su gran misericordia escucha. Dios siempre tiene un oído atento al mundo, a aquella persona que le extiende su corazón en vida. Y el Señor los daba por libertad de sus enemigos, de manera que hasta el día de hoy siguen siendo una nación, el pueblo de Israel, si no hubiera sido destruido. Bendito sea Dios. En Habacuc capítulo 3 versículo 2 dice así: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Y en eso quería llegar. En la ira, acuérdate de la misericordia. En tu ira, acuérdate de la misericordia. ¿Qué se necesitará para ir a Dios? ¿Desaprovechar sus bendiciones? ¿Desaprovechar sus advertencias y pasarlas y ofender al Señor? ¿Qué se necesitará para provocar a ira? Pasar meses y años lejos del Señor cuando sabemos y quizás hasta hemos predicado la palabra de Dios, le hemos compartido a alguien más, la cantamos en cada reunión que se puede, o en nuestros teléfonos tenemos música cristiana, edificante por supuesto. Esa es la única música cristiana que edifica, que te eleva a adorar a Dios y no pensar en la música. Bueno, ¿qué sentirá Dios cuando
acabando de buscar al Señor en una reunión, en algún estudio bíblico, en algún un culto, como el Señor merece. Simplemente saliendo estamos ya pensando de nuevo en nuestras vanidades ilusorias, en nuestras preocupaciones, seguimos teniendo pensando en nuestros problemas familiares. Cuando acabamos de buscar a Dios, se supone que hemos encontrado la fortaleza, la sabiduría, el aliento. Si solamente vamos a la iglesia para criticar y decir, el hermano llegó a esta ropa, aquel hermano llegó tarde, esa predicación ya la escuché, no, bueno, eso yo lo había leído. Por favor, hermano, la Biblia tiene escrita hace 2000 años. Pues por supuesto, si lees la Biblia debiste de haber leído. Preocúpate si no la habías leído. Bueno, en lugar de llegar a criticar, perdemos la bendición y no la aprovechamos, y por eso viene severidad sobre nosotros. Vea nada más, piense usted, pensemos, en este mes de octubre van 9 días, creo, van 9 días. ¿Qué hemos hecho para el Señor? ¿De qué manera lo hemos buscado? ¿Cómo le hemos servido? En medio de los problemas, ¿hemos sido fieles a Dios? ¿Hemos sido obedientes? ¿Hemos mantenido las manos limpias aunque todos los demás hayan pecado? Aunque todos los demás nos hayan invitado a la mala, aunque se hayan burlado de nosotros por ser cristianos, ¿hemos logrado mantener la fidelidad a Dios? Si es así, Dios te honrará. Pero si no es así, merecemos el castigo. Pero aún en medio del castigo, el Señor se acuerda de la misericordia. Hoy en la gracia, el sacrificio de Jesucristo es el que equilibra la justicia y la misericordia, porque Él pagó por nosotros. El evangelio, la salvación no fue simplemente perdón de pecados y listo. Alguien tenía que pagar y Él pagó hasta la muerte por amor a nosotros. Es Cristo. Jesucristo nos muestra que Él nos ama. Y Él, como Dios y es nuestro Padre también, nuestro Padre Dios también, nos disciplina como hijos cuando lo merecemos. Eso es lo que tenemos que aprender. Dice Hebreos 12, 6 al 11. Porque el Señor al que ama disciplina. Y con eso podríamos decir muchísimo. Pero sigo el texto. Y azota a todo aquel que le recibe por hijo. Lo azota, lo castiga para construir, no para destruir. Si soportáis la disciplina, Dios los trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pensemos nosotros en nuestros hijos. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos habéis sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos, si no se les disciplina. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, los respetamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de la santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Por supuesto, cuando te están dando, te están quitando, no parece de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si aprendemos de la disciplina. ¿Sabe qué? Dios nos disciplina. Si lo merecemos, nos lo disciplina. Podría retenernos bendiciones. Podría enviarnos una prueba. Podría retenerlos lo que estamos rogando al Señor. Si Él quiere, así va a ser. Y tenemos que soportar la disciplina. Podría decirnos el Señor no. Podría el Señor castigarnos. Sí. Tenemos nosotros que aprender de la disciplina, porque Dios nos ama para que corrijamos. No podemos seguir haciéndolo mal. Nos vamos a llevar a la desgracia y a destruirnos nosotros mismos. Dios al que ama disciplina. Dice Romanos 11:22. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Dios equilibra la justicia y la misericordia, la bondad y la severidad de Dios. Y en Jesucristo encontramos que Él pagó por nosotros y entonces todo está consumado, todo está pagado. En su gracia tenemos nosotros la bendición de tener paz. Busquemos al Señor. Hagamos una pausa y ahorita continuamos nuestro estudio acerca de Nehemías 9. No se vaya, por favor. 911, ¿dónde es su emergencia? Yo soy Jesús, escuché la voz de tu amor, hablándome aquí. Pasajero en alas de Jesús,
Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor, a seguirte a ti vengo consagrado, impulsado por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo, por servirte, mi Señor. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar. 911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios, esa es la bendición del Señor. Gracias a Dios. Seguimos estudiando nuestra historia de Nehemías. Sigue, no más espectadores, sino hijos e hijas de Dios. Nehemías 9. ¿Qué significa ser hijo e hijas de Dios? Bueno, significa reconocer que solo Dios escucha nuestro arrepentimiento. Él lo escucha cuando somos sinceros y le pedimos perdón a Él. Nehemías 9:28. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron, pero se volvían, clamaban otra vez a ti. Tú desde los cielos los oías según tu misericordia. Tus misericordias muchas veces los libraste. Eso hizo el Señor. Dios escucha al corazón arrepentido. Dios le da esperanza, el Señor lo compone. Mucha gente cree que para buscar a Dios primero tiene que resolver sus problemas. No, la bendición es que no es así. Creo que nunca llegaremos a resolver todos nuestros problemas. Solamente iremos quizás resolviendo uno y añadimos dos más. Resolvemos tres y pues viene uno grande sobre nosotros y ahí estamos luchando. Así como está tu corazón, así herido en Cristo Jesús, en este punto O que estamos continuando, encontramos la verdadera libertad y Él quiere darnos bendición cuando le entregamos el corazón arrepentido al Señor. Él lo sabe, no tenemos por qué darles explicaciones y decirle a la persona, en verdad estoy arrepentido. Dios lo sabe y Dios quiere darle a usted refugio. Dios escucha el clamor de su pueblo arrepentido. Él no lleva la cuenta de cuántas veces hemos entrado en ese ciclo de desgracias. Dios conoce nuestro corazón. El pueblo de Israel, cuando estaba en gran agonía en Egipto y hubo una servidumbre muy grande sobre ellos, habían vivido mucho tiempo sobre esclavitud, pero especialmente en el año 400 que vivieron ahí, dice la Biblia que clamaron ellos con gran anhelo, con gran dolor que estaban pasando ahí. Así termina Éxodo capítulo 2 y Éxodo capítulo 3 continúa con Moisés subiendo al monte Sinaí para que Dios le dijera ve al rescate de ellos. Dios escucha siempre el clamor y contesta cuando alguien en verdad está arrepentido. Hoy en la gracia, Jesucristo es el que escucha al corazón arrepentido. La salvación está en Él. Dice Hechos 2, 32 al 41. Sé que es un pasaje largo, pero quiero que por favor lo leamos, es de mucha bendición. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Es Pedro el que está hablando, ya sin ningún miedo, ya no más negando al Señor, ya no más acobardándose, exponiéndose, dando la vida por el Señor, poniendo la cara por el Señor, con el Espíritu Santo en él, habiendo sido ungido después del día de Pentecostés. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos por él mismo, dice,
Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, entre lo que estaban escuchando a Pedro, muchos habían gritado eso: crucifícalo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón, les dolía el corazón, no porque estaban enardecidos contra Pedro, sino que reconocían que era Jesús. Después de los milagros que había hecho Jesús, aún muerto y aún resucitado, el Señor había hecho milagros. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que estáis lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios nos llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Gloria a Dios. ¿Qué haremos? Era el momento para a lo mejor humillarlos y seguir metiendo el dedo en la llaga. Quizá muchos hubieran pensado así, Pedro no. En verdad estaban conscientes de que habían matado a Cristo, al Mesías que estaban esperando y que había resucitado. Y Él les dice: arrepiéntanse. Muchas veces hay religiones que enseñan, bueno, para que haya arrepentimiento tienes que flagelarte, tienes que hacer pactos económicos, tienes que ir a algún retiro espiritual, a, no sé, Cachemira, allá a aislarte, o aquí en cerca a aislarte, y para que ahí te perdone el Señor los pecados. No, si tú te arrepientes de corazón, ahí donde estás, el Señor te puede perdonar los pecados si tú te entregas hacia el Señor. Para ser parte del pueblo de Dios necesitamos arrepentirnos de corazón de nuestros pecados, y eso solamente lo sabremos nosotros y Dios, de qué manera estamos siguiendo al Señor. Sigo. ¿Qué más significa ser hijos e hijas de Dios? P. Significa reconocer que solo Dios amonesta con compasión. Gracias a Dios. A veces hay lugares en donde hay violencia y esclavitud, y pues más que una amonestación es muerte. No hay advertencia, simplemente hay desgracia para las personas. A veces cuando hay tragedias en lugares, hay mucha gente que construye en lugares de alto riesgo y no hay advertencias. Cuando viene la lluvia, simplemente por ese riesgo van y mueren ahí. Dios nos ayude a edificar nuestras casas, lugares firmes. Bueno, dice Nehemías 9:29: les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, si hiciéramos los juicios de Dios, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Dios los seguía amonestando, les seguía llamando para que se arrepintieran, para que dejaran su pecado, y otra vez volvían a la paz y se olvidaban de Dios, buscaban a los dioses ajenos, buscaban los placeres que pueden existir, y se alejaban del Señor, se olvidaban de la ley de Dios. Con soberbia actuaban ellos, endurecieron su corazón y no querían escuchar a Dios. ¿O no seremos nosotros así? De nuevo estamos en ese mismo ciclo. Hoy en la gracia Jesucristo nos amonesta para edificar, para construir, no para decir: ya para qué te digo algo, no tiene caso seguirte diciendo. Dios nos dejó su Biblia, es la advertencia de Dios para nuestro bien, para que nosotros nos aferremos a ella y vivamos conforme a la voluntad de Dios y vivamos en la bendición de Dios. Apocalipsis 1:2-1-5, lo digo así muy brevemente. Dios habla de la iglesia, Jesucristo, que es Apocalipsis es la revelación de Cristo. Él habla acerca de Éfeso y le dice el Señor grandes virtudes que tenía, 7 virtudes que tenía la iglesia de Éfeso, pero tenía un solo error, quizás usted lo sepa. Pero tengo contra ti, versículo 4 de Apocalipsis, que has perdido, que has dejado tu primer amor. Y sin embargo Dios le dice: recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Dios amonesta con compasión, Dios amonesta para edificar, Dios quiere que avancemos. Y bueno, la iglesia de Éfeso la ciudad de Éfeso está en ruinas,
no quedó gran cosa. Quizá hay algunas personas que se reúnan todavía ahí para buscar al Señor, pero la iglesia después de las guerras quedó destruida. Dios amonesta con compasión, como el Padre que es, para que nosotros aprendamos a seguirlo y aprovechar sus advertencias. Es por nuestro bien. Las historias de la Biblia, tanto de bendición, de obediencia, aún como aquellos que no honraron a Dios y sufrieron, también tenemos que aprender de ellos. Es más, a diario encontramos historias así, de gente que estuvo tan cerca que si hubiera hecho las cosas como Dios mandaba, hubiera tenido paz, su negocio hubiera estado tranquilo, no hubiera sido víctima de alguna situación difícil que haya pasado. Tenemos que poner nuestra mirada en el Señor. Sigo, ¿qué más significa? Significa reconocer que solo de Dios, Q, significa reconocer que solo de Dios es la divina misericordia, de nadie más da su gracia, nadie más nos perdona nuestros pecados, solamente Dios. Sigue ahí versículo 30, después de que se rebelaban contra ti, clamaban a Dios y les soportaste por muchos años, Nehemías 9:30. Y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, seguían endurecidos, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra, como los asirios y los de Babilonia. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Esdras, que es el que está hablando aquí en Nehemías capítulo 9, no oculta nada. El Señor no le podemos ocultar nada, pero Él expone la verdad. Hemos errado terriblemente, flagrantemente en tu cara, Señor. Como nación hemos sido un desastre porque no hemos aprovechado tus advertencias, pero tú has tenido misericordia. Según tus muchas misericordias, no los consumiste, no nos consumiste a nosotros. Gracias, Padre Santo, porque eres Dios clemente y misericordioso. ¿Lo has comprobado? Ya no sigamos, salgámonos de ese ciclo de desgracias. Puede llevarnos a la destrucción. Hoy en la gracia, la divina misericordia está solamente en Cristo. Él es el que da misericordia. Dice Mateo 9:13: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Dios quiere misericordia. Los sacrificios cualquiera lo puede ofrecer, cualquiera que tenga dinero, aún sin el corazón, pero Dios quiere misericordia. Eso dice Mateo 9:13. Jesús hizo una lista ahí. Atendía a aquel que le clamaba al Señor: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y ahí pusimos una lista de las ocasiones en las cuales se menciona cuando esas personas clamaban así: ten misericordia de mí. Primero en Mateo 9, a 2 ciegos que llegaron a una casa donde estaba Jesús. Luego en Mateo 15, la madre cananea clamando por su hija que estaba endemoniada y el Señor le dio la libertad: ten misericordia de mi hija. Mateo 17, un muchacho endemoniado que a veces caía en el fuego y a veces en el agua, terrible, no tenía control sobre su cuerpo, y le clamaba así el Padre: ten misericordia de mi hijo. Mateo 20, a las afueras de Jericó, 2 ciegos junto al camino, entre ellos estaba también Bartimeo. Ahí, gracias a Dios, en Marcos, el pasaje paralelo dice que es Bartimeo, y claman así: ten misericordia de mí. Lucas 17:13 habla de 10 leprosos que exactamente así clamaban. Luego le agradeció solamente uno y los otros 9 no le agradecieron, pero el Señor bendijo a los 10. Aquella persona que le clama misericordia a Dios, la escucha, la bendice y la levanta. Si le clamamos al Señor misericordia, hagámoslo de corazón, no solamente porque el agua llegó hasta el cuello, pensando una vez que se acaben los problemas, el Señor sabe cómo somos. No pensemos que podemos jugar con Dios. Cuidado. Para ser parte del pueblo de Dios necesitamos reconocer que solo en Jesucristo hay divina misericordia. Sigo, gracias a Dios. Siguiente punto, y en este punto me voy a quedar. Significa reconocer que solo Dios se compadece de nuestras debilidades. No toma en poco el sufrimiento de su pueblo. Nehemías 9:32. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta hoy. Señor, tú sabes cómo somos, tú has guardado el pacto. Sabes, Señor, todo el sufrimiento que hemos alcanzado, Señor, todas nuestras debilidades, todo nuestro dolor, que lo hemos merecido, Señor. No estoy negándolo, Señor. Yo me incluyo como
un sacerdote que era Esdras. Me incluyo, Señor, y te pedimos perdón en tu misericordia, que guardas el pacto. Sé que tú eres temible, Señor. A veces dejamos de pensar en Dios como si fuera un Dios temible, un Dios que merece todo el respeto, que con Dios no se juega. Mucha gente cree que Dios es su gran amigo y hasta lo trata como si fuera de muchas maneras tan bajas. No, Dios, Jesucristo dice que vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo les mando, pero si no hacen lo que yo les mando, ¿cómo vamos a ser sus amigos? Moisés, cuando estaba en el pueblo, en el monte Sinaí recibiendo las tablas, dice la Biblia que el monte temblaba y se oían bocinas y rayos y fuego. El Señor descendió ahí, y el pueblo se angustiaba y se preocupaba. Pero al pasar 40 días que estuvo ahí Moisés, el pueblo se acostumbró a ver eso. ¿Y qué estaban haciendo abajo? Un becerro de fundición. Y se olvidaron que Dios era temible, y por eso luego vino mortandad, por ese pecado, porque no se arrepintieron. Dios merece todo el respeto. Dios es nuestro creador. Dios sigue siendo todopoderoso, no ha perdido nada de su poder. A veces hay gente que cree que los demonios, el Satanás, es más poderoso que Dios. Y si compararíamos a Dios, la parte opuesta de Dios no sería Satanás, no, porque Satanás no es un Dios. Satanás era hecho un querubín y estaría comparado con querubines, y todavía hay ángeles, arcángeles, serafines, querubines y serafines, ¿no? ¿Sí? Así es que todavía hay serafines encima de él. Todavía están los 4 seres vivientes que se hacen ellos, y todavía está Dios. No hay comparación. Pero mucha gente cree que el diablo es más poderoso y le tiene más miedo al diablo que a Dios, cuando Dios es el que de quien depende nuestra vida, el que nos manda a juicio eterno o a vida eterna, según hayamos aceptado a Cristo, ¿no? Dios se compadece de nuestras debilidades. Por eso termino este programa diciendo: ¿cómo está usted? ¿Se siente débil? Hemos sufrido por no aprovechar las advertencias de Dios. Hemos sido necios y testarudos, viendo cómo el Señor nos bendice a diario, y solamente cuando vienen los problemas, ahora sí busco a Dios. Es más, oramos con mayor frecuencia y con mayor fervor cuando tenemos problemas que cuando tenemos paz, ¿verdad? No podemos ser así. Seamos agradecidos con Dios, y si estamos así con el corazón sangrante, busquemos a Dios. Él se compadecerá de nuestras debilidades. No le ocultemos nada al Señor, no le digamos nada. El Señor lo conoce. Dios quiere que se lo expongamos a Él de corazón, y en Él encontraremos bendición y vida eterna. Aquí terminamos este punto, pero con mucho gusto continuaremos nuestro estudio de Nehemías. El siguiente programa, si el Señor nos da vida. No se vaya, queremos orar por usted. Por favor. 911, ¿dónde es su emergencia? En Jesucristo, el Rey de paz, en horas de guerra, en tempestad, allá dulces horas, dando consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. En nuestra lucha, en el dolor, en tristes horas de tentación, Cristo nos llena de su vigor.
211, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Queremos agradecer a las personas que nos acompañaron hoy. Gracias a Tani Marín, Elena Vital, Estela Solano, Teresa Rosado, Jaciel Salaya, Inés Ruiz, Edgar G. Vargas Ferret, María Karen Ramírez Abdala. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos para servirle, gracias a Dios. Y a las personas que no pudimos apuntar, a los que entraron así y a las que entrarán, que el Señor los bendiga. Por favor, acompáñanos en la siguiente oración. Padre, descansamos en ti, Señor. Sabes, amado Padre, la vida de cada una de las personas que nos están viendo, Señor, y todos necesitamos de ti. Amado Padre, permítenos, por favor, poner nuestra confianza en ti y darnos cuenta, Señor, que sin ti la vida es un desastre. No hay vida, solamente se vive, Señor, pero no se disfruta nada, se vuelve insípido, todo gris y no hay color, Señor. Amado Padre, sin embargo, a tu luz los colores reavivan, Señor. A tu imagen, en tu bendición, Señor, encontramos que la razón de vivir eres tú, Señor, y la fortaleza para luchar por los que amamos, Señor, para seguir adelante en medio de las circunstancias adversas que hay, Señor. Padre, en esta oración queremos darte gracias porque en nuestra ciudad, Señor, el domingo que se estaba incendiando, Señor, una torre con combustible, Señor, en uno de los complejos, Señor. Te damos gracias, amado Padre, porque nos guardaste de una destrucción a todos, Señor. Sabes, amado Padre, qué tanto combustible ahí, qué tan cerca había algunas otras cisternas, Señor, con combustible, Señor, y otros químicos puros, Señor, que estaban alrededor, fácilmente volátiles, Señor. Aún la caseta estaba abierta, Señor, en señal de que a la hora si hubiera necesidad de huir no hubiera ningún obstáculo, Señor. Amado Padre, te damos gracias porque no estalló, Señor, se incendió eso. Y amado Padre, la columna de humo negro, Señor, era impresionante, Señor, a kilómetros se veía. Sin embargo, Señor, por tu bendición estamos aquí transmitiendo hoy, Señor. Quizás este programa no se hubiera transmitido ni estaríamos aquí, Señor, pero amado Padre, tú nos guardaste de la muerte, Señor. Sabes si hubo personas ahí, Señor, que están heridas o perecieron, y te pedimos, por favor, que console sus familias. Sabes, Señor, la vida de los bomberos, Señor, que mientras que todos corremos y nos refugiamos, ellos van arriesgando sus vidas, Señor, para salvarnos a todos por tu bendición, Señor. Bendícelos, por favor. Dales, por favor, equipos buenos, Señor, y que siempre seamos de bendición también para ellos, Señor. Cuídanos, por favor, Señor. Sabes cuántos accidentes puede haber, Señor. En tus manos estamos y te agradecemos porque hasta el día de hoy tú nos has dado vida. En Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Queremos invitarlo a nuestra casa, a nuestra iglesia. Está en Ignacio de la Llave 1002 y tenemos la bendición los martes. Tenemos culto de oración. Queremos invitarlo a las 7 de la noche. Los jueves tenemos el culto general, donde hay predicación a las 7 de la noche igualmente. Los domingos estamos a las 10 de la mañana en la escuela dominical. Los dividimos por grupos según la edad para darle a cada edad un tema de acuerdo a su necesidad. Y a las 6 de la tarde tenemos nuestro culto general, donde transmitimos también por Facebook. Nuestro pastor lo transmite, se transmite y él es el que predica. Gracias a Dios, ahí está el programa. Tenemos la bendición en Pajapan los martes a las 5 de la tarde. Estamos atrás de la escuela Donato Padua, ahí estamos los martes. Los miércoles estamos en Minatitlán, en la calle Petrolera, en calle 5, esquina calle 23, a las 6:30 de la tarde. Gracias a Dios estamos ahí. Los jueves estamos en Nanchital, en Revolución 3, frente al ADO. Ahí estamos a las 10 de la mañana, estamos en Nanchital, estamos para servirle. Y en Acayucan estamos en Javier Mina 606 a las 7 de la noche. Ahí nos encontramos también para buscar juntos al Señor. Por favor, también acompáñenos en el programa de radio. Gracias a Dios se vuelve a transmitir. Gracias a Dios, este sábado a las 7 de la mañana en FM 101.7. Gracias, 101.7, estamos ahí al abrigo
abrigo del Altísimo. E igualmente estamos en la comunidad del periódico, nuestro pastor, igual esos dos ministerios. En la comunidad del periódico está los sábados en la sección de sociales, en el día del Istmo. Gracias a Dios estamos ahí. Visite por favor nuestra página, el abrigo del Altísimo. Estamos para servirle. Esperamos que el Señor obre en su vida. Sabemos que si usted le entrega al Señor el corazón, encontrará usted refugio. Queremos pedirle que por favor cualquier oración, con mucho gusto le vamos a hacer. Estamos para invitarlo a nuestra casa. Gracias a Dios porque estamos llegando al final de nuestro programa número 250 por la bendición del Señor. Gracias a Dios porque el Señor nos permite tener así esta edad en este programa. Gracias a Dios. Dios bendiga nuestro canal Imagen Política, bendiga nuestros. Gracias por la oportunidad, hermano José Luis. Estamos para servir al Señor. Gracias a Dios. Queremos darle gracias a Dios también sus palabras de aliento, sus oraciones que han sido de tanta bendición. El Señor contesta y escucha. Gracias, hermanos, porque ha sido de bendición. Voy corriendo, pero lo que no me voy a apurar es en este versículo con el cual queremos terminar, que es Jeremías 31:3. Escrito está: Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué, te soporté con misericordia. Gracias a Dios. Esa es la bendición del Señor. Mi nombre es Jonatán y le digo que el regalo de Dios para usted es la vida eterna si usted la acepta con fe. Descanse en Él y encontrará su paz. Que Él lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Yo espero el día alegre cuando Cristo volverá, vuelverá al mundo pronto y nos arrebatará. Porque gozo este pensamiento a mi alma va, porque Cristo venga al mundo otra vez. Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez, gloria a Él. Sí, Jesús vendrá al mundo otra vez, aleluya. Veremos en los cielos con los ángeles de luz, cuando Cristo venga al mundo otra vez. La venida de Jesús será el remedio de dolor que aflige siempre a este pobre mundo pecador. Toda lágrima se enjugará por nuestro Salvador, cuando Cristo venga al mundo otra vez. Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez, gloria a Él. Sí, Jesús vendrá al mundo otra vez, aleluya. Le veremos en los cielos con los ángeles de luz, cuando Cristo venga al mundo otra vez. Llegarán los santos a Sion con gozo eternal, y en todo el santo monte alabarán y hacen, pues conocerán a Dios entonces todos por igual, cuando Cristo venga al mundo otra vez. Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez, gloria a Él. Sí, Jesús vendrá al mundo otra vez, aleluya. Le veremos en los cielos con los ángeles de luz, cuando Cristo venga al mundo otra vez. El pecado, pena y muerte en este mundo cesará, mártires y santos con Jesús por siempre reinarán, pues conocerán a Dios entonces todos por igual, cuando Cristo venga al mundo otra vez. Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez, gloria a Él. Sí, Jesús vendrá al mundo otra vez, aleluya. Le veremos en los cielos con los ángeles de luz, cuando Cristo venga al mundo otra vez. 911, ¿dónde es su emergencia?
911, ¿dónde es su emergencia?